Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para Non-Euclidean Human. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. Este fanfic está originalmente en inglés y yo lo traduje al español. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Finalmente, después de lo que se sintió como una eternidad, Izuku regresó al plano mortal con un avión lleno y una mente cansada. Quedó cegado de inmediato, a pesar de que la habitación estaba increíblemente poco iluminada, era mucho más brillante que cualquier cosa a la que hubiera estado expuesto en, probablemente solo unas pocas horas, ¿eh? El tiempo se sentía extraño y estaba completamente desorientado, y el pinchazo en su pierna no ayudó. Oh, eso era un cuchillo. También sintió un ligero hormigueo en los brazos. Se giró para mirarlos y vio que estaban cubiertos de quemaduras. Podría ser eso. Finalmente miró a su alrededor y vio a varias personas, a quienes reconoció de inmediato como muchos miembros de la Liga de Villanos. Spinner, Toga, Dabi, Twice, Kurohiri, Magne, Mr. Compre sí, por supuesto, Shigaraki. Inmediatamente se notó que Toga sostenía un cuchillo cubierto de sangre. Eso explicaría mi pierna. Guay. Pensó Izuku, haciendo una mueca de dolor al registrar su ubicación. Estaba sentado en una silla de goma para intentar anular la mayor parte de su quirk para que no pudiera escapar de manera factible. Entonces, ¿cómo están las cosas? Dijo Izuku, sonriéndoles. Toga se rió, varios de ellos chasquearon la lengua, Kurohiri junto con Dabi permanecieron impasibles y Shigaraki se agitó. Bien. Cuanto más irritados estén, más fácil debería ser escapar y más fácil será vencerlos en una pelea. Izuku siguió sonriendo mientras Shigaraki agarraba una taza antes de responder. Pequeño mocoso, ¿sabes cuál es tu situación? Gritó. Izuku no respondió y fingió reflexionar sobre la pregunta. No, ¿podrías explicarlo? Respondió Izuku, sonriéndoles. Izuku podría haber jurado que escuchó una risa, pero no pudo identificar la fuente mientras miraba alrededor de la habitación. Pronto sus ojos se posaron en una pantalla que decía solo audio. No lo cuestionó y simplemente continuó mirando a su alrededor. Para ser justos, era un bar bastante agradable, si no fuera por todo ese asunto de la base de los villanos donde me tienen secuestrado. Pero ya saben, pensé que eso cuenta y todo eso. De todos modos, vio a Shigaraki levantarse y marcharse rápidamente, seguido por un aburrido Kurohiri. Pronto los otros villanos se retiraron por la noche, el último en irse fue Toga mientras Izuku tarareaba en voz baja para sí mismo, cargando su energía tanto como podía. Había gastado mucho durante la pelea con Muscular y durante la noche en general. No podría usarlo todavía, pero probablemente encontraría una oportunidad. Entonces, ¿eres ese código de trampa del que Shigaraki se queja todo el tiempo? Dijo una voz incorpórea. ¿Y eso te convierte en ¿qué sugar daddy? Bromeó Izuku, manteniendo su propio ánimo en alto. La voz simplemente se rió entre dientes, antes de hablar de nuevo. Supongo que esa es una forma de verlo. Sin embargo, simplemente me llaman All for One. Vaya, eso suena demasiado intimidante para ser un pequeño peón. Asumo que en realidad eres tú el que está a cargo. De hecho, niña, aprendes rápido. Es una pena que probablemente te conviertas en poco más que un gnomo sin mente. Pero por ahora, servirás como una herramienta para ayudarlo a guiarlo. Verás, todos cuando ven que su apogeo está terminando, desean construir una continuación. All for One explicó. Izuku tarareó en comprensión, y el hombre continuó. Un legado, por así decirlo. Entonces, una vez que finalmente llegue a su fin, él continuará en mi lugar. Ya veo. Sabio, no viejo, ¿eh? Bromeó Izuku, absorbiendo la información. Jaja, de hecho, niña. Perdón por divagar, cuando estás atrapada con criaturas sin mente y muchos villanos, ninguno de los cuales puede mantener una conversación profunda sin sacar a relucir algún tipo de violencia o lo mucho que quieren destruir algo, o su deseo de alcohol. Kurohiri es un alcohólico muy malo. No es una buena conversación. Bueno, de todos modos, te dejo con eso. Disfruta de tus últimos días de vida. ¿O no? Lo que sea que funcione, dijo All for One, antes de que sonara un tono, indicándole que apagara cualquier sistema que lo conectara desde algún lugar hasta aquí. Izuku suspiró, aburrido una vez más. Miró a su alrededor y pensó que era una mala idea dormir. Recordando las lecciones de biología, pensó que su mejor opción sería usar discretamente su don para obligar a su glándula suprarrenal a trabajar ligeramente a toda marcha y detener a la fuerza cualquier cosa que pudiera causarle sueño.
Le dolía un poco la cabeza, pero era mejor que quedarse dormido y que se le agotara la energía. La noche pasó muy larga. No hizo nada más que planear algunas cosas y pensar en regalos. Además, tenía la extraña sensación de que ganaría una apuesta mañana. La apuesta con, creo que mamá, ¿eh? Pensó Izuku, antes de restarle importancia. Se quedó sentado allí un rato. Por la falta de movimiento, el resto de la liga se había ido a dormir. Probablemente había sido un gran día para ellos. Pronto llegó la mañana e Izuku estaba funcionando con adrenalina inducida y tratando de averiguar qué receptor bloquear para su dolor de cabeza que iba aumentando lentamente. Apenas era un cosquilleo en comparación con lo que podría ser, pero probablemente también se debía a la adrenalina. Bueno, problemas para más tarde. La primera integrante de la Liga de Villanos que salió fue Toga, que aparentemente estaba constantemente drogada por asesinatos, sangre o algo así, ya que se escabulló. Fue detrás del mostrador para agarrar un tazón y algunos aros de fruta, y comenzó a preparar su propia comida. Afortunadamente, básicamente dejó a Izuku solo mientras los comía con una navaja de bolsillo. Los siguientes fueron Mr. Compres, Magne y Twice. Cada uno desayunó de forma similar, pero comieron con su propio estilo dramático. Mr. Compres comió usando un alambre de pescar, proclamando que era un toque de artista. Magne parecía comer con la mayor normalidad y Twice comía usando un tenedor en una mano y una cuchara en la otra, los dos cubiertos aparentemente enzarzados en un combate. Ninguno habló con Izuku, que en realidad no tenía hambre, pero de nuevo, adrenalina. Izuku se contentó con tararear en voz baja, felizmente siendo ignorado por los villanos. Poco después, Kurohiri salió y todos los villanos le dieron los buenos días. Su reacción fue poco más que un gruñido mientras comenzaba a buscar algunos analgésicos para la resaca y luego un poco más de alcohol. Izuku pensó por un momento y decidió archivar esa información para usarla más adelante. Las dos últimas personas en salir fueron Shigaraki y Dabi. El hecho de que Shigaraki se levantara tan tarde le sorprendió, pero al mismo tiempo tenía sentido. Y Dabi parecía capaz de matar a cualquiera que se le acercara antes de al menos 2 cafés de la mañana. No fue sorprendente que le gruñera a Toga, quien bromeaba sobre cambiar sus granos de café por granos descafeinados. Izuku siguió tarareando, pero ahora que Shigaraki estaba fuera decidió hacerlo un poco más alto. No tan alto como para que fuera agradable, pero lo suficientemente alto como para que apenas se pudiera escuchar. En otras palabras, lo suficiente como para ser exasperante. Como tal, y basándose en el lenguaje Gamer Boy de Shigaraki, como Izuku solía llamarlo, sabía exactamente cómo molestar al sucesor del líder de la Liga de Villanos. Empezó con el tema de Mario, pero en un tono ligeramente diferente. Y vaya si funcionó. Pudo ver al niño hombre de cabello azul agarrando ligeramente la mesa, tratando de no rascarse el cuello. A continuación, por supuesto, estaba una canción de Undertale. Bonetrousle. No puedes volverte demasiado molesto demasiado rápido. Pensó que una versión adecuadamente irritante de la canción sería comenzar cada pocas frases medio tiempo demasiado tarde. Lo suficiente para ser notorio, pero no lo suficiente para ser consistente. Esto también funcionó, y Shigaraki terminó rompiendo un vaso. Penúltimo, en este punto Kurohiri se había divertido un poco y a ninguno de los otros miembros principales de la Liga de Villanos le importó, aunque un zumbido muy leve le informó a Izuku que All for One se había conectado. Izuku decidió llevarlo a un nivel superior, Megalovania. Pero el compás estaba totalmente desordenado. Lo estaba haciendo en un compás de 5/4. Fue exasperante, por decirlo menos. Shigaraki casi destrozó el banco y estaba haciendo varios ejercicios para intentar mantener la calma. La palabra clave era intentarlo, porque Izuku tenía un último truco bajo la manga. Tema de Mii. Pero las pausas eran un poco demasiado largas. No demasiado largas como para justificarlas, pero lo suficientemente largas como para cuestionar la cordura de uno. Fue en ese momento que Shigaraki se levantó, caminó hacia Izuku, quien sonrió, pateó su silla y salió de la habitación. No es lo que esperaba, pero lo aceptaré, pensó Izuku mientras intentaba sentarse de nuevo. Finalmente, uno de los miembros se apiadó de él y levantó la silla, devolviéndola a su posición y pudo escuchar una conversación entre Kurohiri y All for One. ¿Planes para el prisionero /rehén? Preguntó Kurohiri. Bueno, parece estar sorprendentemente animado, así que dudo que podamos convertirlo en una herramienta en el sentido típico. Sin embargo, parece ser bueno para el crecimiento de Shigaraki, considerando la terquedad tanto de Shigaraki como de Izuku, esto podría terminar yendo bien.
En el peor de los casos, podemos convertir su don en el de un Nomu, pero, All for One fue interrumpido por Shigaraki, derribando la puerta de la habitación de una patada. Lo siento sensei, necesito usar la televisión. Gritó, presionando algunos botones en la televisión y llevándola a donde Izuku pudiera verla. La televisión era ahora el centro de atención en la habitación y, según la hora del programa, era un poco después del mediodía, y pudo escuchar un suspiro de Kurohiri mientras la niebla púrpura volvía a pulir un vaso que probablemente tenía una mancha en el propio vaso si necesitaba tanto lavado. Tal vez la falta de sueño estaba afectando a Izuku. De todos modos, el punto es que Shigaraki estaba obligando a Izuku a ver un programa de noticias. Parecía ser un debate televisado, con un top 20 de héroes profesionales, un héroe profesional en ascenso y varios comentaristas de noticias. Actualmente, se trataba de Hero Society, pero en un banner en la parte inferior había varias actualizaciones constantes sobre la situación del campamento, junto con una notificación de una cuenta regresiva para el próximo debate sobre el tema de la seguridad y confiabilidad de UA. Izuku mantuvo una sonrisa en su rostro, pero internamente estaba furioso. No era culpa de nadie que los villanos los atacaran. Se agarró con más fuerza a los apoyabrazos a medida que se volvía cada vez más negativo y los comentaristas de noticias cada vez cuestionaban más la seguridad de Hero Society con la prevalencia de la Liga de Villanos. Su sonrisa comenzó a tambalearse cuando algunos de los villanos comenzaron a reírse a carcajadas mientras Kurohiri suspiraba y comenzaba a preparar el almuerzo. «Shigaraki, ¿planeas alimentar a nuestro invitado?», le preguntó al hombre de cabello azul. «Ni hablar. El mocoso puede prescindir de eso». Shigaraki respondió de inmediato, mirando fijamente a Izuku. Izuku no respondió, tratando de mantener su fachada. Parecía que estaba funcionando hasta cierto punto, sin embargo, Mr. Compres pareció haberlo notado y le susurró algo a Shigaraki, quien sonrió. Sin embargo, al final del debate, la conclusión de que los héroes lograron convencer a los comentaristas de noticias de que el hecho de que solo hubiera un grupo principal de villanos era increíblemente bueno, y considerando que algunos de sus miembros más fuertes han sido capturados, véase Muscular y los Nomus utilizados en el incidente de Osu y el ataque de Usg, se han debilitado considerablemente y su caída podría ocurrir en los próximos años. El espíritu de Izuku se consolidó y sus manos relajaron su agarre mortal en los apoyabrazos. Lamentablemente, el siguiente debate no fue tan bueno. Al final, los miembros del panel llegaron a la conclusión de que los estándares de seguridad de la UA se habían vuelto sumamente cuestionables y que la escuela tendría que esforzarse mucho para redimirse. La sonrisa de Izuku comenzó a vacilar a medida que UA se volvía más interrogante, y Shigaraki comenzó a hablar. ¿Ves eso? La sociedad de héroes ha comenzado a caer. Y no tardará mucho en terminar. La fe ha comenzado a vacilar en tu preciada escuela de héroes, y pronto habrá un flujo. Proclamó Shigaraki, comenzando a reírse a carcajadas. Izuku simplemente apretó los dientes y miró al hombre, cuando el canal de noticias interrumpió sus pensamientos. Última hora. UA ha iniciado una conferencia de prensa, en la que participan los dos profesores principales de las clases y el director de UA. Sintonizándonos ahora, la escena cambió a la conferencia de prensa de UA, y a pesar de su situación, Izuku no pudo evitar reírse de la evidente irritación de su profesor de aula tanto por tratar con la prensa como por tener que vestirse elegante. Aunque, la conferencia de prensa en sí fue menos divertida de ver. Comenzó con algunas preguntas básicas dirigidas a Nezu sobre futuras mejoras de seguridad, que eran razonables aunque un poco estúpidas. Revelar las nuevas mejoras de seguridad suena inteligente. Luego, le hicieron preguntas a Aizawa Sensei. Comenzaron con preguntas sobre sus acciones durante la redada, cuestionando la idea de permitir que los estudiantes pelearan. Esa línea de preguntas fue rechazada muy rápidamente, e Izuku sonrió burlonamente a Shigaraki, después de haber derrotado personalmente a Muscular, quien probablemente era el miembro más fuerte que tenían. Shigaraki estaba claramente agitado, pero el interrogatorio continuó. La siguiente pregunta era sobre el propio Izuku, y no pudo evitar sentirse ofendido. Sin embargo, estaba increíblemente agradecido por las palabras de Aizawa Sensei, que lo tranquilizaron e irritaron al resto de la Liga de Villanos. Entonces, ¿qué? ¿Tomar a este mocoso fue por nada?, gritó Dabi, golpeando la mesa con el puño. Sí, ¿qué demonios?, concordó Spinner, mientras Kurohiri se quedó atrás, pero listo para desviar cualquier ataque. No. ¿Todavía podemos hacer algo con él? Shigaraki habló sorprendentemente con calma. ¿Qué es eso? Es inútil. Mátenlo. Twice agregó sus 2 centavos mientras la disputa continuaba.
¿Podemos? Shigaraki fue interrumpido cuando alguien llamó a la puerta. Camino pizza. Un golpe en la puerta los interrumpió. Juro por Dios 2 veces que si pides una maldita pizza, yo. La amenaza de Shigaraki fue interrumpida cuando el techo voló. ¡Mierda! Gritó Shigaraki cuando All Might derribó la pared frontal y varios otros profesionales entraron por el techo. Todos liderados por nada menos que Nejire. Gritó Izuku, sonriendo. Ella lo notó de inmediato y aterrizó detrás de él, agarrándolo. Izuku notó el calor de sus manos y le hizo una pregunta. ¿Rompiste el techo? Preguntó Izuku, muy impresionado y tal vez un poco aterrorizado. No es el punto ahora. Tenemos que irnos. Ella respondió rápidamente. Al mismo tiempo, varios otros profesionales habían contenido a la Liga de Villanos y, una vez que parecía seguro, Nejire envolvió a Izuku con sus brazos. Estaba tan preocupada, murmuró, ignorando todo lo demás. Izuku quería responder, pero sintió que la bilis le subía por la garganta. Giró la cabeza hacia un lado y vomitó. ¿Izuku? Preguntó Nejire, muy preocupado mientras vomitaba una extraña sustancia negra. Varios Nomu comenzaron a salir a través de una sustancia similar y los otros miembros de la Liga de Villanos comenzaron a desaparecer en ella. ¿Izuku? Gritó Nejire agarrando sus manos mientras ella lo envolvía con sus brazos en un intento de retenerlo. Apenas se dio cuenta de que lo hacía, pero apretó sus manos. Sus manos fueron la última parte en ser consumida por la sustancia negra, todavía apretándolas de ella. Izuku tosió y farfulló mientras se encorvaba. Ah, Izuku. Tuvimos una buena charla el otro día. Me disculpo por el duro transporte. Pero las nuevas habilidades requieren mucha práctica. Ahora bien, ¿a dónde vamos ahora? Nejire podía sentir que el suave apretón de Izuku en sus manos desaparecía mientras él era consumido por la sustancia negra. Fue una teletransportación de alguien que no era Kurohiri. Gritó uno de los profesionales. No, espera, ¿dónde estaba la otra ubicación, la que rastreó el estudiante? Gritó Nejire. Hay un almacén abandonado en el barrio. Iré allí en un momento, respondió All Might antes de que Nejire lo interrumpiera. Me voy ahora, dijo sin rodeos, usando su don para impulsarse hacia arriba. No pasó mucho tiempo antes de que notara una columna de polvo que se elevaba en el aire y, de cara a ella, puso los brazos detrás de ella y se impulsó. Escuchó débilmente al héroe mayor quejarse de los héroes jóvenes en estos días, pero no le prestó atención mientras se concentraba en su objetivo. Estaba aproximadamente a mitad de camino cuando All Might apareció a su lado. Sube a mi espalda, joven hado. Ahorra energía, dijo All Might. Nejire asintió bruscamente y usó una pequeña explosión de su propio don para posicionarse sobre la espalda del hombre musculoso. Una vez que Nejire estuvo sobre su espalda, All Might pateó el aire detrás de él, impulsándolos directamente hacia la escena. Decir que fue malo sería quedarse corto. Debajo de ellos había un hombre increíblemente intimidante que vestía un traje sorprendentemente limpio en medio del almacén destrozado. Afuera, en el frente, podían ver los cuerpos inconscientes de varios profesionales junto con el cuerpo de Besgeanist, quien, a pesar de tener un enorme agujero en el torso, todavía parecía estar vivo a juzgar por el leve movimiento ascendente y descendente de su pecho. Algunos médicos estaban haciendo todo lo posible por evacuarlo de la escena, y parecía estar funcionando, ya que el tipo principal tenía su atención en su muñeca. Mientras tanto, también pudieron ver a Izuku peleando contra los miembros principales de la Liga de Villanos, usando ráfagas de relámpagos cuidadosamente dirigidas para detener los avances de los villanos, mientras también evitaba muchos ataques a distancia. Se aseguró de destruir cualquiera de las espadas de Toga y cualquiera de los dobles de Twice que se acercara demasiado fue aniquilado de inmediato. Un plan tácito llegó a la mente de los dos en el aire mientras All Might se alineaba para impulsarse hacia el hombre del traje, mientras que Nejire saltó y aterrizó detrás de Mr. Compress, disparándole con una espiral en el pecho y eliminándolo. Ella miró fijamente a Izuku y él asintió. Nejire pudo ver su rayo arqueándose desde su propio cuerpo, indicando que estaba siendo redirigido antes de que él se acercara a ella, evitando a los villanos. La pareja estaba de pie, uno al lado del otro, mirando fijamente a los villanos. El tipo del portal todavía parecía fuera de combate, al igual que Mr. Compress. Nejire apuntó una ráfaga a un agitado Shigaraki y a un Toga que se acercaba rápidamente mientras Izuku colocaba sus manos en el suelo, juntos los dos desatando poderosos ataques.
Nejire logró noquear a Shigaraki, y mientras Toga logró esquivar el impacto principal de la explosión, ella todavía fue arrojada hacia atrás cuando golpeó su brazo, e Izuku desató una desagradable descarga a Magne, Twice, Spinner y Dabi. No fue suficiente para dejar a ninguno de ellos inconsciente, pero definitivamente lo suficiente para ponerlos fuera de servicio, debido a las quemaduras y el daño extremo al tejido. Con el breve momento de paz, los dos no estaban tan preocupados por All Might. Nejire miró a Izuku y notó su condición completa. Ignorando las quemaduras y las heridas que no fueron tratadas en el campamento, sus ojos estaban inyectados en sangre y nerviosos y parecía estremecerse ante cualquier cosa demasiado brillante. Por supuesto, su Quirk le quita mucho y debe haber estado cargando durante tanto tiempo, además de no tener la oportunidad de dormir, debe estar sufriendo mucho. Ella lo miró con dulzura y él le devolvió una sonrisa temblorosa. Ella enterró su preocupación por ahora mientras se giraban hacia los villanos ahora incapacitados, solo para ver algo que provocó un pico en sus preocupaciones. Parecía que el villano principal había usado un palo rojo especial mientras All Might estaba hablando, o siendo regañado por el héroe mayor. El palo rojo apuñaló a un Kurohiri inconsciente, y un portal púrpura se abrió cerca. Izuku notó que el hombre tenía su muñeca en una posición peculiar, preparado para usar alguna peculiaridad para lanzar a la liga de villanos a través del portal y alejarse. La pareja reaccionó rápidamente. Nejire preparó una poderosa explosión mientras Izuku enviaba una descarga a través del suelo. La explosión de Nejire destruyó el palo antes, mientras que Izuku envió una descarga a través del suelo hacia All for One. Mientras que Nejire destruyó con éxito el palo rojo, el rayo verde de Izuku, por otro lado, parecía apenas hacerle cosquillas al villano. Soy demasiado débil para hacer algo, así que tendré que ayudar a Nejire y All Might lo mejor que pueda, pensó Izuku mientras el hombre se giraba para mirarlos. Era la primera vez que lo veían bien desde que llegaron aquí, y parecía que All Might estaba a punto de volver a la acción. Nejire observó al hombre que parecía suspirar antes de hablar. Oh, veo héroes jóvenes enamorados. ¡Qué adorable! Oh, bueno. Terminó, levantando perezosamente el brazo hacia ellos. Los ojos de Nejire se abrieron cuando vio la silueta de una gran ráfaga de aire que se formaba y corría hacia ellos. Cerró los ojos y se preparó para el impacto. En cambio, sintió una brisa estática y escuchó un gran estruendo cuando Izuku se lanzó hacia adelante. Rápidamente abrió los ojos y pudo ver sus manos ahuecadas, lanzando relámpagos que salían de él. El aire era cálido, lo que indicaba que había usado su don para hacer algo. Estaba a punto de preguntar cuando el hombre disparó otra ráfaga de aire, esta vez más grande y más rápida. Izuku repitió la acción, aunque esta vez fue mucho más fuerte, a juzgar por el ensordecedor impacto. Pareció dispersar el otro ataque, formando una especie de barrera de relámpagos verdes. Ella quería admirarla, pero sabía que ahora no era el momento de hacerlo. En cambio, voló por encima de él y disparó su onda de energía más fuerte al villano. Sin embargo, más allá de teñir ligeramente el traje del hombre, no hizo nada para disuadirlo. Nejire apretó los dientes y disparó otro tiro, ignorando el retroceso en sus brazos y la ligera somnolencia. Izuku parecía un poco angustiado por esto y levantó la mano para indicarle que se detuviera. Ella sabía que eso era lo correcto y suspiró mientras aterrizaba detrás de él. En ese momento, All Might se había lanzado y trató de golpear al villano en la cara con un poderoso puñetazo. El villano, a su vez, se inclinó hacia atrás y lanzó otra bala de aire, esta vez dirigida a All Might. All Might, incapaz de contrarrestar el golpe a tiempo, se preparó. Nejire y Izuku solo pudieron observar impotentes como All Might recibía disparo tras disparo. Nejire no pudo soportar la impotencia y disparó otro tiro al villano, para consternación de Izuku. Después de hacerlo, el villano giró la cabeza para mirar a los estudiantes, mientras preparaba una explosión mucho más grande para All Might, quien tuvo que desatar un poderoso ataque para contrarrestarla. Mientras All Might estaba atrapado en eso, el villano se giró para mirar a los estudiantes. Parecía fijarse en el rostro de Izuku, pero al carecer de globos oculares, era difícil saberlo. Después de pensarlo un rato, levantó la mano. Al hacerlo, pareció activar un don diferente. Uno que le resultó familiar a Izuku. Nejire observó cómo, por un breve segundo, sus ojos se nublaban ligeramente como si estuviera reviviendo un momento, un recuerdo de días pasados. Había una breve sonrisa en su rostro que llegó hasta sus ojos, y Nejire solo pudo preguntarse de qué se trataba y qué la había desencadenado. Volvió a centrarse en el villano, que ya había descubierto lo que estaba haciendo, y empezaron a levantarse trozos de escombros.
Al principio no eran más que latas aplastadas y portátiles destrozados, pero pronto se convirtieron en grandes pilares de piedra. Nejire se preparó para derribarlos cuando Izuku se le adelantó. Había destruido por completo todos los proyectiles preparados y Nejire se giró para mirar a Izuku. Pero no estaba brillando con su habitual verde. En lugar de verde claro, era un verde oscuro y condensado. El relámpago que salía de él era tan caliente que Nejire podía ver el aire ondeando inmediatamente cerca de él y, después de mirarlo a la cara, no pudo evitar temer a su novio. Izuku estaba enojado. Bueno, no del todo. Estaba enojado, sí, pero estaba mucho más molesto, el dolor había vuelto a surgir y los recuerdos felices se habían alejado de él. A pesar de sus emociones extremas, hizo lo mejor que pudo para mantener la calma y canalizó sus intensas emociones en su don. Al hacerlo, condensó el rayo en una fuerza de la naturaleza más poderosa y cruda. Con poco más que un movimiento de su mano izquierda, pudo destruir de inmediato todos los escombros reunidos con un rayo verde oscuro. Si sabía que los sonidos mucho más fuertes estaban empeorando su dolor de cabeza, definitivamente no lo demostró mientras se preparaba para lanzarse tan pronto como All Might lanzara su puñetazo. Apenas miró a Nejire, que parecía leer su mente y sacudió la cabeza con ojos suplicantes. En respuesta, Izuku esbozó una breve sonrisa que pareció leerse como una disculpa, antes de lanzarse. All Might acababa de ser destruido cuando Izuku saltó hacia adelante, tomando milagrosamente a All For One por sorpresa mientras saltaba sobre la espalda del hombre. Antes de que All For One pudiera reaccionar, Izuku apretó sus manos sobre los hombros del hombre y, usando eso para mantenerse estable, apretó los dientes y comenzó a enviar su rayo verde recién condensado a través de él. El hombre pareció reaccionar, congelándose ligeramente cuando Izuku apretó más los dientes, el rayo verde oscuro se volvió más condensado a medida que Izuku enviaba más, grandes marcas de quemaduras también aparecieron en el suelo de las que se arquearon desde él. Desafortunadamente para Izuku, All For One logró manipular un don basado en huesos y lo usó para alargar su omóplato izquierdo. Esto provocó que se clavara en la muñeca derecha de Izuku, y pudo sentir que los dos huesos se tocaban en el interior. Ignorando el dolor, pensó rápido y diezmó el objeto intruso, antes de caer de nuevo al suelo detrás de All For One. Izuku cayó al suelo, agarrándose la muñeca mientras notaba el dolor. All For One se giró para mirar al chico, sin notar que Nejire ataba y apartaba silenciosamente a los miembros de la Liga de Villanos mientras estaba más concentrado en All Might y el otro estudiante héroe. All Might lanzó un puño hacia la cara de All For One, quien lo contrarrestó con un don de inversión de choque mientras comenzaba a hablar con Izuku. Ah, creo que te reconozco ahora. Aunque estoy seguro de que ya lo notaste considerando el uso del don de tu madre tardía. Qué pena, ella era tan débil con él. Creo, Inko Midoriya, ¿correcto? All For One habló. Izuku simplemente apretó los dientes. Los arcos de su don comenzaron a aumentar ante la mención del nombre de su madre, con él siendo medio envuelto por el rayo verde oscuro. Ella trató de usarlo para protegerse. Oh, qué pena. Puede que se haya aplastado el cráneo accidentalmente mientras tomaba su don, pero no importa. Los rayos del don de Izuku comenzaron a aumentar exponencialmente, envolviéndolo aún más. A un lado, Nejire estaba preparando un tiro, pero no podía conseguir uno preciso sin potencialmente golpear a Izuku, mientras apretaba los dientes para evitar sollozar al escuchar los detalles de lo que les sucedió a sus verdaderos padres. Mientras tanto, All Might apretaba el puño con fuerza y respiraba con dificultad. Probablemente no le quedaba mucho tiempo antes de que se acabara el tiempo, pero tenía que seguir luchando. Así que esa fue tu aparición preliminar para nuestra pelea. Solo tenías que arruinar más vidas. Preguntó All Might. All For One se encogió de hombros y respondió. Pasaron muchos años antes de nuestra batalla, pero por supuesto, sí, fue para intentar sacarte de ahí. Ahora, ¿dónde estaba yo? Terminó, volviéndose hacia Izuku. La sonrisa en su rostro era cruel, y continuó. Ahora, la reacción de Hisashi Midoriya fue muy parecida a la tuya. Pura rabia. Es una pena que su don fuera inútil, terminé poniéndolo en un Nomu. Como estaba, realmente, no hizo nada más que tocarme. All For One terminó de burlarse, sonriendo con una sonrisa cruel a Izuku, que estaba encorvado. Fue en este punto que su relámpago verde oscuro se apagó, su don se desactivó mientras un sollozo silencioso salió de él. All For One parecía satisfecho y estaba a punto de hablar de nuevo cuando All Might lo atacó una vez más. All Might, se te está acabando el tiempo. ¿Por qué no nos dejas a mí y a tu estudiante para que hablemos un poco?
dijo All for One, apuntando con la palma de la mano hacia un helicóptero que volaba por encima. Rápidamente lanzó un tiro aéreo hacia él, y All Might apretó los dientes mientras se preparaba para saltar. Antes de que se lanzara, Nejire ya había salido disparada al aire y había llegado al costado del helicóptero. Se las arregló para empujar el helicóptero fuera del camino, pero en su lugar fue golpeada. All for One se rió entre dientes y All Might se preparó para ir a atraparla antes de que se escuchara un estruendo absolutamente ensordecedor. All Might giró la cabeza para mirar a All for One, que parecía igualmente sorprendido, y los dos se giraron hacia donde estaba Izuku. En su lugar había una gran marca de quemadura, y los dos permanecieron en la abrupta verdad mientras miraban al cielo. A pesar de la noche oscura, pudieron distinguir una pequeña mancha, una mancha de un tono de verde tan oscuro que era casi negro. El borrón pronto se detuvo en algún lugar del cielo, antes de comenzar a dispararse de regreso a la tierra. Tardó apenas unos momentos en regresar. Nejire quedó inconsciente y acunada en los brazos de Izuku mientras caía de nuevo. La depositó suavemente en el suelo antes de volverse hacia All for One. All Might podía sentir una tremenda presión proveniente de Izuku, y no pudo evitar temer al estudiante mientras avanzaba hacia el villano, con rayos saliendo de él a cada paso. All for One, tu pelea conmigo apenas comienza. Cada paso que daba Izuku causaba pequeños cráteres, cada paso hacía que dos grandes rayos de color verde oscuro se elevaran en el aire. All Might se alejó del estudiante, pero All for One parecía imperturbable mientras simplemente miraba fijamente al chico. Izuku no se inmutó, en cambio se lanzó hacia All for One, con la mano izquierda hacia atrás para enganchar al hombre en la cara con un poderoso puñetazo, alimentado por su rayo condensado. El hombre, sorprendido, se tambaleó hacia atrás y se llevó una mano a la mejilla, ahora magullada. Le sorprendió que un chico así pudiera compararse con All Might, y mucho menos asestarle un golpe antes que el hombre musculoso. Antes de que el hombre pudiera decir nada o incluso levantar un dedo, otro golpe aterrizó en el otro lado de su cara, un gancho de derecha esta vez. Con el impacto, sintió estática y calor saliendo del puño del chico, quemándole levemente la cara. A pesar de tener una habilidad de resistencia a las quemaduras, aún así hizo una marca de quemadura con su habilidad sin intentarlo. ¡Qué habilidad tan maravillosa! Será una maravillosa adición a mi colección, pensó All for One, emitiendo una sonrisa siniestra. All for One retrocedió brevemente mientras All Might continuaba su lucha por mantener la forma, mientras que Izuku preparaba otro ataque. Esta vez, cuando el chico se lanzó hacia adelante, All for One usó una combinación de manipulación ósea y flexibilidad extrema para atrapar al chico con la guardia baja, disparando un hueso extendido de la parte superior del brazo después de doblar su antebrazo de manera incorrecta para exponerlo. El chico simplemente usó una pequeña ráfaga de su don para detener su impulso y moverse hacia el costado del hueso que sobresalía. Más rápido de lo que sus ojos podían ver, y con varios relámpagos ensordecedores a continuación, el chico aterrizó sobre el hueso que sobresalía y lo rompió cuando lo usó como trampolín. Los ojos del chico se fijaron en All for One y, por primera vez en siglos, el hombre de muchos dones sintió la más mínima sensación de intimidación. Rápidamente tomó esa caja mental y la aplastó, usando una peculiaridad telescópica para encoger su torso hacia la parte inferior del cuerpo, con la idea de dejar que el niño volara sobre él. Y funcionó, más o menos. De hecho, Izuku terminó volando sobre él. Eso fue una ventaja. Lo negativo fue que Izuku terminó golpeándolo. El hecho de que fuera muy viejo no significa que no le doliera recibir un golpe en el trasero. Izuku continuó con el puñetazo durante un buen metro antes de caer al suelo. Izuku saltó rápidamente hacia atrás, formándose un pequeño cráter mientras se alejaba del villano encorvado. Maldita sea, puede que no me haya lastimado, pero eso me dolió muchísimo, pensó All for One mientras se levantaba, cojeando un poco. Se dio la vuelta y se rió entre dientes oscuramente, usando la flexibilidad de las articulaciones para girar la cabeza como un burro. Bueno, joven héroe, puede que te haya subestimado. Tu don parece maravilloso, estoy terriblemente tentado de quedármelo. Por desgracia, soy viejo y aprender nuevos dones es difícil, pero un gnomo lo haría de maravilla. Mientras All for One hablaba, All Might se acercó por su derecha y le asestó un golpe en la mejilla izquierda, debido a su cuello de burro. All Might estaba furioso en ese momento, y All for One sabía que tal vez le quedaba un golpe más antes de revertirse.
Su sonrisa se hizo más grande y, a pesar de que no tenía ojos, era fácil ver que era una sonrisa genuina, incluso si era una de astucia. Sin embargo, All for One retrocedió ante el golpe y pudo ver con el rabillo del ojo a Izuku preparando otro ataque mientras el chico estaba en posición de velocista, esperando un momento para atacar. All for One mantuvo un ojo en Izuku, aunque metafóricamente, mientras flotaba de regreso al cielo para mirar fijamente a All Might. Y All Might. Debo decir que eres increíblemente persistente, dijo All for One, repasando lo que efectivamente era una lista de peculiaridades mientras se preparaba, aunque definitivamente apreciaría que mi hermano recuperara su poder. Puede que hayas sido un digno heredero para él, pero si tan solo se hubiera quedado a mi lado. Un orden mundial caos. Te voy a detener hoy. All Might lo interrumpió y declaró. All for One, que seguía observando a Izuku, recordó algo. Oh, ¿sabes quién más dijo eso? Tu predecesora, nada menos que Nana Shimura. Oh, de todos los herederos, ella era, con mucho, la menos digna. Dijo exactamente lo mismo, con tos y todo. Por supuesto, esto fue porque le perforé el pulmón creo que fue con alguna espina de cactus. Honestamente, fue patético. All for One se burló, usando dos de sus dedos para empujar las comisuras de su boca hacia arriba en una sonrisa. All for One observó con regocijo cómo tenía el efecto deseado en All Might, los ojos del enorme hombre brillaban de ira y rabia. All Might levantó un puño, totalmente preparado para golpear, y estaba a punto de hacerlo cuando Izuku lo detuvo con una sola mano. Solo tienes un golpe efectivo. Puedo decirlo. Guárdalo para derribar a este tipo, no lo desperdicies en ira, dijo Izuku, sin mirar al hombre mientras mantenía sus penetrantes ojos verdes fijos en All for One. All Might suspiró y llevó su puño a la altura de los ojos, aparentemente recordando. Tienes razón, jovencito. Gracias, comenzó All Might, antes de que Izuku lo interrumpiera. Agradécemelo después, derrotemos a este tipo primero, le dijo Izuku, haré una apertura. Tienes que aprovecharla. All Might asintió en respuesta y una risa estruendosa resonó en All for One. Oh, eres un joven héroe decidido, valiente e impresionante. Sin embargo, tu mente está nublada por otras cosas. Por ejemplo, comenzó All for One, levantando su brazo derecho y apuntándolo a Nejire mientras su brazo se cargaba con varios potenciadores musculares, multiplicadores, etc. Antes de finalmente convertirse en una masa de brazo, estás cegado por el amor. Para ello, All for One utilizó una bala de aire comprimido, aunque esta vez era mucho más potente, más grande y más rápida. Para Izuku, el tiempo se ralentizó. Cada latido del corazón se sentía como una hora, y su frecuencia cardíaca era de más de 150 latidos por minuto, jaja, el don hace que el corazón suene brrrrrr, autor. Vio a Nejire apenas despertándose, ni siquiera momentos antes de que se disparara el tiro, y todavía estaba muy aturdida. Ni siquiera se dio cuenta de la bala de aire que volaba hacia ella. El relámpago de Izuku se multiplicó por 10 mientras saltaba hacia ella. Su salto inicial contenía tanto la fuerza de sus piernas, pero también mientras saltaba desató enormes rayos desde ambos pies. Cada uno causó un cráter al entrar en contacto con el suelo, lo que lo impulsó más rápido mientras intentaba llegar allí. Los rayos, momentos después, provocaron estruendosas ondas de sonido que se podían ver afectando a los escombros más lejos, pero no les prestó atención. Mientras el tiempo continuaba en cámara lenta, Izuku podía ver la bala de aire acercándose por el rabillo del ojo. Podía ver la expresión de sorpresa que se estaba formando en Nejire cuando ella comenzó a registrarlo, y podía sentir el estiramiento en sus brazos cuando alcanzó la tela de la manga de su traje de héroe. Podía sentir una ola de alivio invadirlo cuando pudo sentir la suave tela, usándola para atraerla hacia él. Izuku continuó volando hasta que estuvo completamente frente a ella. Podía ver la bala de aire llegando tan cerca que podía sentir el ligero viento frente a ella. No había tiempo para moverlos a ambos del camino. Lo mejor que podía hacer era detenerse frente a Nejire y envolverla con sus brazos mientras los protegía con su espalda. Te amo, susurró. El rostro de Nejire comenzó a cambiar de sorpresa a miedo y luego a preocupación cuando vio la bala detrás de él. Ni siquiera tuvo tiempo de responder cuando finalmente hizo contacto, golpeándolo con fuerza en toda la espalda y haciendo que los dos adolescentes cayeran a varios metros de distancia, Izuku todavía protegiéndola de alguna manera de cada aterrizaje, hasta que se detuvieron.
Izuku podía sentir cortes en él, rozando contra, bueno, todavía llevaba puesta la camiseta y los pantalones cortos menos que duraderos, la primera ahora destrozada y ofreciendo poca calidez y privacidad ya que las mangas prácticamente habían desaparecido y el resto parecía como si un tigre lo hubiera arañado. Podía sentir cada solapa de tela picando contra secciones de su piel desgarrada, principalmente su espalda mientras usaba eso junto con un último esfuerzo de su don para ir contra la bala, con algún éxito. Fue menos del que hubiera sido, pero aún así fue mucho peor que una de las balas de aire no turboalimentadas, para protegerlos. Podía sentir que su propio corazón latía más lento mientras el de Nejire se aceleraba, ella despertó por completo y comenzó a entrar en pánico cuando se dio cuenta de lo que había sucedido. Todo lo que Izuku pudo hacer fue besarle la mejilla antes de que sus ojos se cerraran. Mientras tanto, después de que All For One hubiera disparado, se volvió hacia un furioso All Might. La fragilidad y la capacidad de ser explotado por los adolescentes. ¡Qué decepción! El mayor héroe del mundo necesita depender de un par de héroes en entrenamiento para luchar sus batallas, se burló All For One, apuntando su musculoso brazo hacia All Might. Bueno. Ahora, voy a acabar contigo. Mientras decía esto, se podía ver el aire corriendo entre las púas de los huesos y las crestas de los músculos pulsantes de su brazo, cargando una bala de aire hacia el frente. Se podían ver pequeños vórtices de aire, preparándose para impulsar la bala hacia adelante mientras All Might se preparaba. En el momento en que All For One la soltó, una poderosa explosión amarilla golpeó su brazo, obligando a la explosión a dispararse inofensivamente a un edificio ya destruido. Los dos opuestos se giraron hacia la fuente de un disparo para ver a Nejire, su traje de héroe andrajoso y polvoriento, pero su rostro lleno de emoción. Detrás de ella podían ver el cuerpo de Izuku, tendido de lado, un leve subir y bajar de su pecho indicando su ligera vida. Sin embargo, en su breve distracción, Nejire ya había cargado 2 tiros más, muy poderosos y uno con cada mano, mientras apuntaba hacia All For One. Sin decir otra palabra, los disparó en rápida sucesión, el primero hizo que All For One se estremeciera, el segundo hizo que fuera arrojado ligeramente hacia atrás. No se detuvo allí, ya que cargó 2 tiros más y saltó para pararse directamente frente a All For One, al lado de All Might. Desde su posición, All Might notó que la mandíbula de Nejire estaba tensa, con pequeños rastros de lágrimas en el centro de su rostro. Disparó los siguientes tiros, cada uno de los cuales hacía que sus hombros se echaran hacia atrás con retroceso cuando cada uno hizo contacto con el pecho de All For One, empujando al hombre un poco más hacia atrás y haciendo que se encorvara ligeramente mientras recuperaba el equilibrio. Nejire estaba a punto de disparar otro tiro, cuando All Might la detuvo. Ella no dijo nada, simplemente lo miró con enojo, casi atravesándole el alma. Él se armó de valor antes de explicar. Yo puedo derribarlo con lo que me queda de poder. Sin embargo, tendrás que hacer una abertura y luego proteger al joven Izuku del golpe, explicó All Might, apretando su puño derecho. Nejire asintió brevemente y bruscamente, indicando que escuchó mientras disparaba los pantalones cortos nuevamente, cada uno aparentemente más fuerte que el otro. All For One se vio obligado a retroceder aún más, un pequeño hilo de sangre apareció en la esquina de su boca. Sin embargo, pronto desapareció, ya que lo utilizó con un don basado en sangre, creando lanzas que se dispararon hacia el dúo de estudiante y maestro. Nejire disparó una andanada de pequeños disparos a cada uno, destruyéndolos y dispersándolos antes de apuntar de nuevo a All For One. Sin embargo, en lugar de disparar 2 tiros poderosos, optó por disparar una andanada de una docena de tiros. Uno tras otro, alternando los brazos a medida que cada uno se volvía más poderoso, los últimos disparos se volvieron cegadores a la vista. All For One logró esquivar los 2 primeros, lo que lo obligó a posicionarse para los siguientes 10. Los primeros 3 le dieron en el brazo derecho, lo que lo obligó a salir del estado de encendido, mientras que los 2 siguientes se sintieron como si le dislocaran el brazo, dejándolo fuera de servicio en su estado actual. Luego, cada rodilla recibió 3 disparos, lo que las obligó a retroceder con un crujido repugnante mientras caía. El último del ciclo de bombardeo lo golpeó en el estómago, lo que le hizo toser un poco de sangre. Sin embargo, Nejire no había terminado. Cubriendo a All Might mientras este cargaba hacia adelante, juntó sus manos y brilló intensamente con la energía amarilla que se arremolinaba alrededor de sus brazos. Débilmente, dijo. Come la carga máxima, perra, sin que All Might la escuchara mientras continuaba su viaje en el aire. Nejire disparó su tiro cuando All Might aterrizó, golpeando a All For One en el pecho, lo que lo obligó a toser una gran cantidad de sangre.
Nejire luego saltó hacia Izuku y lo vacunó, sosteniendo fuerte su cuerpo inconsciente mientras se levantaba una enorme ráfaga de viento, junto con el grito de All Might de Estados Unidos, de Smash. Y se escuchó un poderoso impacto, casi rompiendo el cuello de All For One. All Might se paró sobre el cuerpo derrotado de All For One, una gran hendidura en la mejilla del hombre mientras Nejire sostenía a Izuku, derribando escombros que volaban y apenas manteniéndose en pie mientras la enorme ráfaga de viento digna de un tornado se calmaba. Ella no prestó atención al hombre enorme, su humeante y repentina transformación al ser expuesta al mundo, y optó por mantener sus ojos fijos en el niño en sus brazos, como si simplemente pudiera convertirse en polvo. La habitación blanca del hospital era una agonía. Nejire estaba sentada en una silla junto a la cama, apenas había entrado en la habitación. Después de la gran batalla, se concentró en conseguir atención médica para Izuku, que le fue ofrecida sin ningún esfuerzo mientras volaba al hospital más cercano. Sin embargo, rápidamente, y con cierta fuerza, la separaron de su amado cuando le dijeron que había que hacerle pruebas, tomar radiografías y posibles cirugías, mientras que Izuku fue rápidamente llevado en silla de ruedas y Nejire fue dirigida a otra habitación. Después de que le dieron el visto bueno, tenía algunos hematomas graves en las costillas que se curaron de forma acelerada con donaciones de curación rudimentarias, insistió a la recepcionista hasta que le dieron una habitación. Aparentemente, tenía algunas fracturas por estrés, además de grandes cortes y heridas que necesitaban puntos de sutura, una conmoción cerebral, una herida infectada en la pierna y llagas en las muñecas. Era difícil saber cuánto tiempo tenían algunas de estas cosas, y estaba claro que estaba en mal estado. Todo eso ya era bastante malo por sí solo, pero junto con el uso excesivo extremo de las donaciones, los médicos y enfermeras a cargo estaban actualmente ocupados realizando una gran cantidad de pruebas sobre su estado. Pero en ese momento, Nejire al menos podía verlo, aunque no podía sostenerle la mano. Una estaba conectada a una variedad de maquinaria médica que llevaba un registro de docenas de estadísticas sobre su bienestar, mientras que la otra estaba conectada a una transfusión de sangre. Sus ojos se llenaron de lágrimas y la parte posterior de su garganta ardía mientras se sentaba junto a su amor, sus ojos contemplando su cuerpo demasiado inmóvil. Pasaron 10 minutos y pronto el silencio abrumador de la habitación se volvió demasiado para Nejire, abrumada por sus pensamientos. Se echó a llorar, con la cara apoyada en el pecho inmóvil de Izuku, cubierto por las sábanas, sus sollozos la sacudieron levemente mientras las lágrimas manchaban las sábanas, haciéndolas de un tono ligeramente más oscuro del blanco del hospital. Después de 5 minutos, sintió una mano que le peinaba el cabello con suavidad y no se molestó en levantar la vista. Sabía que no era Izuku, puede que sus brazos estuvieran o no inmovilizados, pero su llanto empezó a disminuir un poco. Está bien, cariño, déjalo salir. Pronto, Nejire se sentó de nuevo y se encontró con los ojos de una mujer rubia, que parecía bastante joven y tenía el pelo de punta. «¿Sniff, señora Bakugo?», preguntó, con los ojos rojos y todavía húmedos. La mujer asintió solemnemente. «Por favor, llámame Mitsuki, eso me hace sentir vieja». Estaba de camino a dar de alta a Katsuki del hospital cuando escuché que mi otro hijo se las arregló para meterse en serios problemas. De todos modos, supongo que eres la Nejire Ado de la que hablaba todo el tiempo. Nejire, a pesar de la tristeza, todavía se sonrojó ante eso. Yo, supongo. Mitsuki se rió entre dientes y le sonrió con tristeza. Sí, llama a menudo. Me dijo que lo encerraron en una habitación y lo obligaron a confesar. Nejire sonrió al recordarlo, antes de que algo llamara su atención. El villano de All For One dijo que había asesinado a los padres de Izuku, así que, oficialmente es un Midoriya ya. Pero lo adoptamos como sus padrinos, Masaru y yo. Hizo el bien, se le pegó un poco a Katsuki y estoy agradecida de que Katsuki no se le haya pegado demasiado. Pero él es familia, y tú también lo eres. Nejire se sonrojó y apartó la mirena de Mitsuki. La madre sacó algo de su bolso y se lo entregó a Nejire. Era una caja de bento verde, bastante llena. Le había traído esto a Izuku una vez que salió, pero ya sabes. Probablemente podrías usarla, y él querría que la tuvieras de todos modos. Mantente positiva, cariño, él se recuperará, ahora tengo que ir a buscar a mi mocoso biológico, dijo Mitsuki, levantándose para irse. Nejire asintió, agradeciéndole y despidiéndose mientras Nejire miraba fijamente la caja de bento verde. Lo abrió y le dio un mordisco. No había comido nada desde el almuerzo, por alguna razón trabajaba mejor con el estómago vacío, pero en ese momento no tenía apetito.
Se dio cuenta de que estaba muy condimentado y que en cualquier otro momento habría sido delicioso, aunque un poco picante, pero en ese momento era insípido y simplemente algo que la mantenía con fuerzas. Estaba a punto de terminar la caja de bento cuando sus padres irrumpieron en la puerta. Oh, mi pequeña, estábamos tan preocupados. Dijo su padre en voz algo alta, mientras su madre asentía con la cabeza. Nejire los hizo callar rápidamente por miedo a que los echaran. Ambos se disculparon antes de volverse hacia el niño en la cama. ¿Es él?, preguntó su madre suavemente, acariciando suavemente el cabello de Nejire. Nejire solo sollozó y asintió en respuesta, mientras sus padres miraban con aprobación al niño inconsciente. Vimos todo lo que pasó en la televisión. Desde su pasado hasta la verdadera forma de All Might. Parece que se preocupan mucho por ti, intervino su padre, agarrándole el hombro. Así es, la forma Small Might de All Might. ¿Quién lo hubiera adivinado?, pensó Nejire. Si era honesta, ni siquiera se dio cuenta hasta que los servicios de emergencia los estaban subiendo a las ambulancias, cuando el hombre flaco comenzó a hablarle. Como era de esperar, estaba mucho más preocupada por el niño que permaneció agarrado en sus brazos hasta que llegaron al hospital, pero incluso entonces lo llevó a su sala de operaciones designada. ¿Lo amas mucho, no?, preguntó su madre, sacando a Nejire de sus pensamientos. Nejire asintió y sollozó más, las lágrimas amenazaban con salir. Mi pequeña ya creció. Bueno, cuando esté mejor, esperamos conocerlo cuando ustedes dos tengan un descanso decente de la escuela. Su padre la arrulló y Nejire sonrió, a pesar de las lágrimas amenazantes. Los dejaremos a los dos en paz. Descansen en paz, dijo su madre, y los dos besaron a su hija en la frente antes de salir de la habitación del hospital. Había pasado media hora cuando una doctora entró en la habitación. Miró a Nejire con simpatía mientras se alejaba vacilante. Está bien, Nejire-chan, no necesitas alejarte de tu novio. Solo necesito verificar las lecturas de la maquinaria. Le dijo la doctora, a lo que Nejire respondió rápidamente recostando su cabeza sobre las sábanas. El doctor estaba tomando algunas lecturas y tocó brevemente la frente de Izuku, para gran confusión de Nejire, mientras la frente de Izuku brillaba brevemente. Al principio no pasó nada, pero pronto Nejire notó que el brazo en el que estaba tratando de moverse le trajo esperanza, pero sus ojos permanecieron cerrados y respirando a un ritmo lento y constante. No se movió más y se quedó quieta mientras la mano finalmente se dirigía a la cabeza de Nejire y comenzó a acariciar su cabello. Nejire no pudo evitar dar una pequeña sonrisa y el doctor explicó. Lo siento, esa es solo mi peculiaridad. Tengo una licencia para usarla de manera que ayude a aquellos con seres queridos en coma, básicamente me permite desencadenar las reacciones subconscientes de las personas, siempre que sean positivas y simples, explicó el doctor. Entonces eso significa, cuestionó Nejire, con la cabeza todavía sobre el pecho de Izuku. Sí, es su instinto subconsciente cuando haces eso. Seguirá así hasta que lo detenga o hasta que el detonante desaparezca. No me cuesta nada hacerlo, ¿quieres que siga así?, preguntó el doctor. Sí, por favor, tarareó Nejire. Izuku podía estar en coma por ahora, pero aún podía sentir su cuidado y afecto. El doctor hizo una reverencia y salió de la habitación, apagando las luces y dejando a la pareja sola. Nejire podía ver las primeras señales del amanecer acercándose. Es tan tarde, bueno, temprano, supongo, pensó, con los ojos entrecerrados. Bueno, podría dormir. Y esto es agradable. Quizás pueda lograr que lo haga más. Oh, eso suena bien. El hilo de pensamiento de Nejire se aclaró por un momento raro, la chica de cabello azul se contentó con dormir mientras la mano de su amado se deslizaba por su cabello como un pez en el océano. Nejire se despertó con una suave sacudida en el hombro. Murmuró 5 minutos más mientras se derretía más en las caricias subconscientes de Izuku, que habían durado toda la noche, la mañana, y su cabello era una extraña mezcla de suave y alborotado. Nejire, nos van a contar sobre el coma de Izuku, dijo Mirio. Casi inmediatamente, Nejire se levantó de un salto, la mano fue apartada y colocada en reposo, todavía al lado de Izuku. No pudo evitar sentirse triste y culpable por la pérdida de la mano, y miró con nostalgia la mano antes de que una leve risita interrumpiera sus pensamientos. No te preocupes querida, puedo hacerlo de nuevo. Solo coloca tu mano sobre la de él. El mismo médico de ayer le dijo. Nejire lo hizo rápidamente, y el médico activó su don en Izuku. La mano de Nejire sobre la de Izuku fue agarrada suavemente con un agarre ligero, y se frotaron pequeños círculos en el dorso de su mano.
Tuvo que contener las lágrimas incluso por la acción sutil mientras miraba alrededor de la habitación. Bakugo, Yaoyorozu, Mirio, Tamaki, Mitsuki, su esposo y los médicos estaban presentes en ese momento. La doctora que usó su quirk parecía positiva, pero Nejire podía ver que había algo detrás de eso. Un ligero tirón hacia abajo en su sonrisa, la ligera caída de sus hombros, sus ojos que no estaban del todo afectados por la sonrisa que lucía. El otro doctor parecía un poco triste, pero siguió intentando seguir siendo profesional. Bueno, su uso excesivo de Sudon combinado con una falta general de energía, no creemos que haya dormido o comido durante su tiempo con la Liga de Villanos, parece haberle pasado factura a su cuerpo. Un déficit de energía, por así decirlo. Combinado con esto, tuvo varias lesiones, lo que agotó aún más su energía. Por lo tanto, no creemos que se despierte de su coma durante al menos 3 meses. Lo siento, les dijo el otro doctor, haciendo una reverencia antes de salir de la habitación. La doctora les dio una sonrisa comprensiva, antes de cerrar la puerta detrás de ella y dejar a la familia y amigos de Izuku en la habitación. Bakugo apretó el puño con fuerza, apretando los dientes y las lágrimas rodando por sus mejillas mientras Yaoyorozu tenía lágrimas en los ojos mientras consolaba al chico rubio. Mitsuki lloraba en los brazos de su esposo, Nejire pensó que debería aprender su nombre en algún momento, mientras que Mirio y Tamaki se abrazaron con un aura general de depresión. Por último y más alejado de todo estaba Nejire. Al principio estaba en estado de shock, las palabras no acababan de calar del todo. Inconscientemente, agarró con más fuerza la mano de Izuku, sus emociones hicieron que Sudon la envolviera. Sudon la envolvía como cintas, brillantes corrientes amarillas que cegaban a cualquiera que la mirara. Nejire. Nejire. Varios de los demás en la habitación intentaron llamar su atención, pero sin éxito ya que sus emociones crecían en fuerza y las bandas de Sudon se movían más rápido y parecían más densas. Nadie se atrevió a tocarlas, a pesar de que parecían inofensivas. Eran hipnóticos, y pronto todos los demás ocupantes estaban observando la hermosa exhibición, aunque entre lágrimas. Las emociones de Nejire se intensificaron aún más, mientras su mente se desviaba hacia cada momento pasado con el chico en coma, desde sus citas hasta antes, cuando eran solo amigos. Solo amigos, jeje, más bien una extraña casi cita, pero no del todo, pensó Nejire antes de regresar a pensamientos más perturbadores. Todos los momentos que no puedo compartir con él, todas las citas a las que no podemos ir. Y son al menos 3 meses. Podría ser más. Los sollozos de Nejire aumentaron a medida que apretaba más fuerte su mano y, en ese momento, desde las manos conectadas, la energía amarilla comenzó a extenderse lentamente hacia Izuku, envolviéndolo con fuerza. Desde una grande a través de los brazos conectados, se extendieron docenas de otras más pequeñas, enroscándose alrededor del cuerpo de Izuku. Cada hebra resultante terminó enroscándose alrededor de sus extremidades, el amarillo brillante brillando vívidamente. Se enrollaron tan fuerte que parecieron fusionarse con Izuku, apareciendo como su propio don contra el interior de su piel. Pronto se extendió por todas partes, haciendo que pareciera como si su piel brillara levemente, con un amarillo que parecía recordar al sol. Brillante, esperanzador, cálido y amoroso. Pronto su propio don se activó, el rayo verde bailó en tándem con el amarillo del don de Nejire. El intrincado arte de los dos dones creó un hermoso patrón, y algunos de los monitores médicos comenzaron a dispararse. Sin embargo, ninguno de sus signos vitales, sino sus monitores de don, cada uno, que antes estaba en ceros y negativos, comenzó a subir rápidamente, llegando a niveles bajos. No era mucho, pero su cuerpo parecía responder rápidamente, convirtiendo la energía del don nuevamente en energía para sí mismo. «Oh, Dios mío», murmuró Mitsuki mientras el latido del corazón de Izuku comenzaba a acelerarse, volviendo a niveles normales. El quirk de Nejire pronto se calmó y sus sollozos continuaron mientras abrazaba fuerte a Izuku. Izuku ahora la sostenía, abrazándola con fuerza. «Está bien, Nejire, está bien». Fin del capítulo.